Hola, muy buenas noches. Corporativo CIPSA3 les da la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero con un super tema, recesión traqueal. El doctor es cirujano general y cirujano de tórax. Tiene curso de alta especialidad en cirugía de toracoscopía, posgrado en cáncer pulmonar en la Universidad de Barcelona. Es doctor en ciencias biomédicas por la UNAM. Actualmente cirujano general y cirujano de tórax en en Hospital Ángeles de las Lomas. Buenas noches, doctor, bienvenido. Eh, Nuevamente, un agradecimiento a CIPSA por darme la oportunidad de estar con el auditorio en esta serie de webinars que se han organizado con la intención de actualizar y poner temas de relevancia de la patología respiratoria al personal de salud. Vemos que después de la ola de COVID que tuvimos, estamos enfrentando muchos problemas de estenosis de la vía aérea, principalmente traqueal, ya que hubo, como todos sabemos, una gran cantidad de pacientes intubados, recordando que un 5% de los casos eran extremadamente graves y pues de los sobrevivientes, un año después en promedio se están presentando con este tipo de problemática. Entonces, creemos relevante presentar el día de hoy el primer tema de una serie de webinars relacionados con la cirugía de la vía aérea y lo hemos denominado resección traqueal. Nuestra intención es presentar un panorama general el tema, ¿sí? Y de qué es lo que hacemos cuando tratamos a estos pacientes complejos con estenosis de la vía aérea. Cuando hablamos de resecciones de la tráquea, debemos de identificar cuál es el problema en el cual esta técnica se aplica. Y entonces es imperativo hablar de lo que es la obstrucción de la vía aérea. La principal causa es la obstrucción benigna, ¿sí? Benigna entre comillas, ya que genera mucha morbilidad a nuestros pacientes y se define como un proceso patológico que conlleva a un estrechamiento, podemos ver aquí, de la luz del tracto respiratorio. Aquí podemos ver que se identifican, este es el cono, aquí arriba son las cuerdas vocales y tenemos una lesión tipo granulomatosa con una obstrucción importante de la luz de la vía aérea. Aproximadamente tenemos unos 4 milímetros de luz en este paciente. Y bueno, este tipo de lesiones obviamente es en ausencia de una patología maligna. Esta es la principal causa. Existen otras etiologías, ¿sí? La más frecuente pues es la estenosis benigna, que en general es postraumática, relacionada a el daño posterior a la intubación orotraqueal, la instrumentación de la vía aérea, pero bueno, también tenemos algunas otras etiologías de tipo inflamatorio, con enfermedades raras, enfermedades granulomatosas, como la anteriormente denominada granulomatosis, como polingeitis, enfermedades por depósito como la amiloidosis, la sarcoidosis, entre otras, ¿sí? Y también tenemos algunas causas por compresión extrínseca, ¿sí? Por ejemplo, relacionada a tumores benignos como el bocio, o sea, tiroides, algunos aneurismas de causa vascular, obviamente, y algunas malformaciones quísticas en el cuello, entre otras. Esto, pues, es una de las causas poco frecuentes y que, bueno, uno tiene que ir identificando qué tipo de problemática está enfrentando, porque esto nos va a dar mucho de la información pronóstica de cómo nos vaya en el procedimiento. Por ejemplo, en las causas benignas, entre comillas, lo que podemos ver en esos pacientes es que después del daño
por el trauma de la intubación orotraqueal, por el trauma de las sondas orotraqueales, los tubos orotraqueales. Esto deja mucha inflamación a nivel de la vía aérea. Entonces tenemos tejidos bastante inflamados que en el momento de hacer una resección y volver a unir la tráquea, lo que se denomina anastomosis, podemos tener fallas en la cicatrización, ¿no? Y de manera paradójica, por ejemplo, en las causas neoplásicas, donde hay invasión tumoral, en general, muchos tumores no infiltran y respetan el tejido. Entonces, una vez que uno reseca el tumor, por ejemplo, tenemos tejido de muy buena calidad para hacer una anastomosis. Entonces, ya de entrada tenemos que ir identificando qué tipo de patología tenemos para tener un panorama pronóstico, ¿no? La presentación clínica, los pacientes que tienen estenosis de la vía aérea, eh, el principal síntoma es la disnea, 75% de los pacientes es como inician, empiezan a quejar de falta de- o refieren una asfixia relacionada al esfuerzo, se agitan, ¿ok? El estridor se llega a presentar, que es ese sonido rudo cuando el paciente inspira. Entonces se relaciona con un estrechamiento de la luz de la vía aérea. Se considera que si existe disnea de esfuerzo, ese paciente tiene una obstrucción ya menor a 1 centímetro, o sea, tiene 8 milímetros de luz. Y si la disnea se presenta con el paciente en reposo, estamos hablando que ya hay una estenosis crítica que se define con un estrechamiento con una luz residual menor a 5 milímetros. Algunos otros pacientes tienen alguna otra síntomas asociados a la patología per se. Pacientes con mucha inflamación, bueno, pues estos tienen aparte tos. En pacientes con patología neoplásica se acompaña frecuentemente de hemoptisis. Entonces todo depende de la etiología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos a un paciente con una obstrucción de la vía aérea? Como todas las enfermedades, todas las entidades en nuestra práctica médica, pues hacer una evaluación inicial. Entonces tenemos que determinar qué tipo de paciente es y se debe establecer un algoritmo de evaluación en general de todos y cada uno de los pacientes. Existen varios hospitales alrededor del mundo, ¿sí?, que ya han establecido una clínica de tráquea o una clínica de vía aérea y ya determinan. En general, todos los pacientes tienen una radiografía de tórax, una tomografía de tórax, ¿sí?, de alta resolución, que actualmente los equipos que tenemos ya nos ofrecen una reconstrucción de la vía aérea. Algunos grupos todavía hacen pruebas de función respiratoria, aunque cuando hay una estenosis crítica, realmente la espirometría tiene hasta una contraindicación relativa. En general no es tan práctico realmente hacer pruebas de función respiratoria. Y el estándar de oro para determinar qué tipo de problema, el grado de estenosis y la localización, pues es la broncoscopía. Entonces, la tomografía, que actualmente casi todos los hospitales tienen un tomógrafo multicorte, pues nos permite establecer, por ejemplo, en esta vista lateral, sagital, lo que podemos ver es la altura de la lesión, ¿sí? En esta vista coronal podemos también tener una definir la localización en el plano antero-posterior, ¿sí? Y también podemos ver el grado de obstrucción de la luz. Y bueno, en el axial, pues podemos ver sin ningún problema como en este caso, a nivel del cartílago cricoides, que aquí lo podemos ver, existe un proceso inflamatorio que se sobrepone sobre el cartílago y condiciona un estrechamiento de la luz tráquea. Entonces, el primer estudio, como mencioné, pues es la TAC de tórax. Lo que se busca es localizar
el sitio de la lesión, dónde está la estenosis. ¿Sí? Generalmente, un 70% de las lesiones, vamos a ver más adelante, afortunadamente son altas, que son las más asequibles de una reparación quirúrgica, pero tenemos un 15% de lesiones a nivel del tercio medio de la tráquea. ¿Sí? En algunos grupos hasta un 40% se localizan en el tercio medio de la tráquea y están relacionados con la presión del globo de la sonda orotraqueal. Vamos a ver imágenes un poquito más adelante. Y en menor medida el tercio inferior. ¿Qué tenemos que determinar? Es no solo la localización, sino la longitud. ¿Cuánto mide esta estenosis? Mide 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros. ¿Sí? El diámetro residual de la luz. La tomografía siempre nos va a ofrecer la posibilidad de determinar cuál es la relación con tejidos circundantes, por ejemplo, el esófago, si está desplazado, la tiroides, entre otras. Como siguiente estudio, mencionamos el papel muy importante de la broncoscopía flexible, ¿sí? También, sobre todo en centros donde hay especialidad en neumología, en centros de medicina respiratoria, bueno, ya es básico contar con un broncoscopio y afortunadamente cada vez hay más personal que realiza broncoscopía, ¿no? Nosotros a nuestros residentes en el Centro Médico Nacional La Raza, ya se está incorporando cada vez más que el cirujano cardiotorácico tenga estas competencias en la realización de la broncoscopía flexible, ¿no? Entonces, siempre se debe determinar que casi todos los centros que hacen cirugía de tráquea lo consideran el estudio de elección. No hay que olvidar que es invasivo, requiere al menos una sedación. En general va a ser bien tolerado en el paciente que no tiene disnea en reposo, es decir, que mientras esté tranquilo, que el paciente esté sentado o acostado, no tenga disnea, es un paciente que va a tolerar muy bien la broncoscopía y por el contrario debemos de tener mucho cuidado en broncoscopía diagnóstica en los pacientes que están muy sintomáticos, sobre todo con disnea en reposo. ¿Okay? Esos pacientes que tienen, por ejemplo, disnea en reposo, cuando uno va a hacer ya la broncoscopía, está uno listo no solo para diagnosticar, sino para tratar, ¿no? Por ejemplo, hacer una dilatación, ¿ok? Entonces puede ser diagnóstico y terapéutico y siempre se requiere un equipo multidisciplinario, como en todo. Lo que se recomienda es que siempre estar apoyados por el servicio de anestesia y que el anestesiólogo, bueno, sea un médico que esté habituado o tenga ya cierta experiencia en procedimientos de la vía aérea. En general, cuando se establecen los equipos, algo que da muy buenos resultados es que el anestesiólogo sea constante, es decir, determinar casi siempre con quién trabajas. No es infrecuente que en gente, incluso con experiencia de anestesia en otras áreas, pero cuando inicia procedimientos a nivel de la vía aérea, este, eh, en general hay mucha controversia, hay mucha tensión a veces en la sala, porque uno de los principios del anestesiólogo sobre todo es asegurar la vía aérea, ¿no? Y cuando uno se empieza a desarrollarse en este ámbito de los procedimientos de la vía aérea, pues en ocasiones el paciente está despierto, por ejemplo, ¿no? Y el paciente a veces durante el procedimiento puede llegar a tener una baja saturación, pero que se va a recuperar de una manera muy, muy efectiva una vez que se retira el broncoscopio y el paciente se empieza a oxigenar. Entonces se debe de crear este ambiente de trabajo para tener muy buenos resultados en estos pacientes. Entonces, los broncoscopios flexibles, que muchos conocen, la recomendación aquí sería que deben de conocer el broncoscopio que tienen disponible en su unidad hospitalaria, de qué diámetro es, de qué tamaño es el canal de trabajo, eso es importantísimo. Actualmente ya hay algunos broncoscopios incluso desechables, que hay 3 presentaciones, hay un pediátrico, hay un estándar y hay uno de diámetro mayor, el cual tiene un canal de 5 o 6 milímetros que te da la posibilidad de introducir una pinza de biopsia, por ejemplo, ¿no? Actualmente también hay aditamentos como balones neumáticos de dilatación
que ya ingresan a través del canal de trabajo. Esto es muy benéfico para todos porque puede ser muy rápido el procedimiento. Por ejemplo, si estamos en una broncoscopia en un paciente con una estenosis como la que estamos viendo en esta imagen, si pueden ver es una disminución casi puntiforme de la vía aérea. Pero aquí tenemos aproximadamente 2 milímetros donde una guía pasa sin problemas y también pasa un balón de dilatación. Entonces, tenemos un momento muy valioso donde pasamos el balón de dilatación y podemos abrir la estenosis, ¿no? Entonces, por eso es bien importante conocer qué tipo de broncoscopio tienen, si es una fibra, como es la que se ve aquí, que a veces se puede incorporar con una torre de video, o bien, si es un videobroncoscopio, que mejor. Al igual que con los estudios de imagen, aquí lo importante es que ya es bajo visión directa y el objetivo es localizar la lesión, medirla por igual, ¿sí? Si es, ¿dónde la tengo? Si es en el tercio superior, si es subglótica, es decir, inmediatamente por abajo de las cuerdas, ¿cuánto mide? Si mide 1 centímetro, 2 centímetros, hay estenosis a veces de casi toda la longitud de la tráquea, ¿sí? ¿Cuál es el diámetro residual de la luz? Y si hay algunas alteraciones asociadas, por ejemplo, la traqueomalacia, que no es infrecuente en pacientes que han tenido instrumentación de la vía aérea, que hay mucha inflamación, sobre todo pacientes que han estado intubados mucho tiempo. O sea, aquí, por ejemplo, ya de entrada, si hay una traqueomalacia asociada, no estás pensando, por ejemplo, en hacer una resección traqueal, más bien estás pensando en hacer un procedimiento conservador, por ejemplo, utilizar algún tipo de stent o solo dilatar el paciente. Más adelante, ya en otro webinar, vamos a hablar un poquito más de la broncoscopia rígida, nada más mencionar que, bueno, es muy importante, sobre todo en cirugía conservadora, no propiamente en cirugía de resección, pero sí en dilataciones y colocaciones de stent, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de un paciente con una estenosis o con una lesión de la vía aérea? Siempre es estabilizar la vía aérea. Esto se define como que la vía aérea debe estar permeable de un medio, por un medio o por otro, ¿sí? Aliviar los síntomas, es decir, que el paciente no tenga disnea. Es algo muy horrible no poder respirar, y a todos los que nos dio neumonía en la pandemia, a lo mejor sentimos por primera vez lo que es una verdadera disnea y sí se siente, es una de las peores sensaciones. Y la otra cosa que refiero a aquellos pacientes, por ejemplo, que son portadores de una traqueostomía, ¿sí? Hay un número importante post pandemia de pacientes que después de estenosis se tuvieron que quedar con una traqueostomía casi permanente y en los cuales al haber tan poco acceso a la cirugía de resección traqueal, pues tenemos muchos pacientes con traqueostomías que desafortunadamente pues no están fonando, no hablan o están supliendo la fonación con movimientos culturales de la boca y se hacen, o sea, se expresan y les entiendes. Es un fenómeno muy interesante, ¿no? Pero indudablemente nosotros estamos buscando a todos esos pacientes que son portadores de una traqueostomía, en los cuales a veces son pacientes que tienen ya 5 o 6 años con una traqueostomía, que ellos perciben que es definitiva o alguien les ha dicho que es definitiva, pero que probablemente no hayan sido evaluados para poder definir eso. Y tal vez haya pacientes que puedan ser candidatos al retiro de la traqueostomía, una resección traqueal y volver a respirar sin la ayuda de un medicamento como una cánula de traqueostomía, recuperar la fonación, recuperar el habla para mejorar la calidad de vida. Entonces, también en otro de los webinars más adelante vamos a tratar algunos, lo que es el manejo conservador, que son las dilataciones. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es una dilatación, ¿sí?, de una estenosis. Aquí les estaba yo hace ratito mencionando
cómo a través de una estenosis crítica puede entrar, ¿sí? Un balón que en sí es un balón guía de 2 milímetros, pasa a través de la luz y una vez que está habituado o situado, se insufla el balón y nos da lugar a una dilatación. Una vez que se dilata, el paciente obviamente va a tener un diámetro mayor de la luz para respirar y el anestesiólogo tiene la opción de poderlo intubar, por ejemplo. El uso de prótesis también es otra de las medidas que tenemos actualmente y que lo hemos hecho de manera frecuente. Es uno de los armamentos también del cirujano o del especialista en la vía respiratoria. Y bueno, siempre lo aplicamos sobre todo en los pacientes que tienen bastante inflamación o que tienen estenosis muy complejas, sobre todo de una longitud mayor. Cuando son estenosis mayores de 4 centímetros, en general la cirugía de resección no es tan indicada porque se vuelve un procedimiento muy complejo que requiere de cirujano con bastante experiencia, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, sobre todo también si tienen tejido inflamatorio asociado, lo que preferimos es dilatación y colocar stents de manera temporal. Hay diferentes tipos de prótesis, están muy de moda las de Silastic, ¿sí? Que tienen incluso ya una banda radiolúcida para facilitar su localización con estudios básicos de radiología, ¿sí? Sobre todo porque estos a veces una de las complicaciones es que se mueven mucho, migran. Uh-huh. Bueno, y en cuanto al panorama que queremos dar para el tema de hoy, que es el tratamiento quirúrgico propiamente de la resección traqueal, bueno, pues la resección traqueal como tal se define como la extracción por medios quirúrgicos de un segmento de la tráquea, ¿sí? Puede ser superior, puede ser intermedio o puede ser del tercio inferior. Y dependiendo del tipo de resección, ¿sí? Existen varias formas. La traqueoplastía simple, ¿sí? La laringotraqueoplastía, sobre todo cuando por definición es una lesión muy alta, donde tienes que resecar una parte proximal de la tráquea, pero que aparte tienes que resecar tejido laríngeo, ¿sí? Esto incluye la cara anterior del cartílago cricoides. A veces tienes que resecar incluso el cono por debajo de las cuerdas y dejar solo las cuerdas que están inmediatamente detrás del cartílago tiroides y en ocasiones la anastomosis la tienes que hacer al cartílago tiroides, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, hay pacientes que van a tener una traqueostomía asociada y hay pacientes que se van a tener que quedar con una traqueostomía definitiva. Esto afortunadamente, la mayor parte de los casos es cuando hacemos resecciones por patología neoplástica. Y existen plastías traqueales también para algunos casos complejos. Sabemos que en el auditorio hay mucho personal de salud que está en entrenamiento, se están preparando, estudiantes de enfermería, tenemos estudiantes de medicina también. Entonces repasemos un poquito lo que debe de saber un especialista en la vía aérea cuando empieza a tratar estos problemas, recordar la anatomía de la vía aérea, tener las relaciones, lo que es propiamente parte de la laringe, que es el cartílago tiroides, ¿sí? La membrana cricotiroidea y el cartílago cricoides. Cuando ustedes palpan su cuello, ¿sí? Pueden identificar de una manera clara estas dos estructuras, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, que es este chiquito, y entre ellos van a encontrar una hendidura que es la membrana cricotiroidea, ¿sí? Que es el sitio para hacer una cricotiroidotomía de urgencias. Hace muchos años este era el procedimiento de elección para liberar una obstrucción aguda de la vía aérea, ¿sí? Cuando por métodos convencionales, como son las famosas maniobras de liberación, maniobra de Heimlich, no podías liberar la vía aérea, entonces se indicaba, la respuesta del examen era
practicar una cricotiroidotomía y se hacía aquí. Desafortunadamente esto causa mucha lesión, se perdía el tejido de la membrana cricotiroidea y pues esto se sustituía por tejido cicatrizal. La mala noticia de todo esto es que vea pues la localización de la lesión en este caso, ¿sí? Va a generar una estenosis pues muy alta, por arriba incluso de la tráquea, y son los escenarios quirúrgicos más complejos. Entonces, después del cartílago cricoides, propiamente inicia la tráquea, que es un tubo cartilaginoso, ¿sí? Que tiene una disposición hacia tiene una inclinación hacia posterior, hacia el mediastino, es decir, no es recta, ¿no? Es como una resbaladilla. Entonces, eso es muy importante porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender lo que uno revisa en los libros con lo que uno tiene en la práctica diaria, ¿sí? Tenemos de 18 a 20 anillos cartilaginosos que corresponden a la cara anterior. Aproximadamente son 1.5 o 2 anillos por centímetro y esto nos da una longitud aproximadamente de 12 centímetros en el adulto. Y la cara posterior, como todos sabemos, es una cara de tipo tejido conectivo y muscular, que es la pars membranosa. Tenemos la bifurcación de la tráquea, que es la carina propiamente, que esta se da aproximadamente en T5, la vértebra torácica 5. Es importante ver la disposición del bronquio principal derecho, que es más amplio y más corto, ¿sí? Y el bronquio izquierdo, el cual es pues, de una disposición en un ángulo más agudo y con una longitud mayor, ¿no? Entonces, una de las preguntas del examen es, por ejemplo, en las neumonías por broncoaspiración, ¿cuál es la, el lóbulo, los segmentos pulmonares que se afectan con mayor frecuencia y están relacionados con este bronquio cortito, ¿sí? Y donde pues, una persona que broncoaspira, de manera inmediata, el contenido alimentario pues va a esta zona, ¿no? Parte de la irrigación, pues son también preguntas a veces de sus exámenes, empiezan con la irrigación a nivel alto, a nivel de la laringe. Entonces tenemos que la arteria laringe superior, que es una rama de la tiroidea superior, esta va a irrigar la epiglotis y las cuerdas vocales, ¿sí? Y la arteria laringe inferior es de la tiroidea inferior y va a irrigar los cartílagos aritenoides, ¿sí? Entonces, la rama superior es una rama directa de la carótida externa y la rama inferior es una rama directa de la subclavia. Es lo que tendrían que saber. Para los cirujanos o para la gente que está en entrenamiento, que es algo que siempre yo discuto con los residentes o con mis colegas, cuando estamos en un abordaje, ¿sí? Una vez que empieza uno a hacer la disección, lo que tiene uno que hacer es descubrir la cara anterior de la tráquea y por ende determinar cuál es el segmento que se va a resecar. La relación de la tráquea de manera posterior está con el esófago. Entonces tenemos que hacer una disección y una liberación de la tráquea y el esófago, ¿sí? Pero no se debe perder en cuenta que la irrigación, como podemos ver aquí, que de manera superior a inferior, la irrigación se da por ramas de la tiroidea inferior y de inferior a superior se da por ramas de las arterias bronquiales. Pero lo importante desde el punto de vista quirúrgico es que la irrigación siempre es de localización lateral a la tráquea, ¿sí? Y podríamos decir que es la irrigación empieza a 6 milímetros del surco traqueoesofágico. Y es muy frecuente cuando los residentes empiezan a hacer cirugía de tráquea, como es muy fácil la disección de la cara anterior, pero una vez que empezamos a buscar a nivel del surco traqueoesofágico la disección, que siempre decimos que debe de ser pegada a la tráquea para liberar el esófago,
Cuando llegamos a este nivel, empiezan los problemas de sangrado. Pues esta es la razón. Vean cómo se da la irrigación. Cuando llegamos a este nivel, lo que hacemos es hacer una disección ya roma y cortante con la tijera de Metzenbaum. No metemos más el electrocauterio. Y esto es también para evitar la devascularización del tejido de la tráquea por arriba y por abajo, ¿sí? De los segmentos que vamos a retirar. El objetivo siempre es devascularizar lo que se va a ir, para que los segmentos que van a quedar para hacer la anastomosis tengan una adecuada irrigación. Okay. Aquí es para ejemplificar esta imagen, como son las paredes de la tráquea, ¿sí? La pared más interna obviamente es la mucosa. Vean el grosor del cartílago, ¿ok? Y en la cara posterior pues tenemos la pars membranosa que tiene la capa muscular propiamente. Y esto lo hago sobre todo para, una vez que se empieza a hacer la anastomosis, se recomienda hacer la colocación de las suturas tomando del grosor total del tejido anterior y posterior. ¿Okay? Entonces, es básicamente lo que quería ejemplificar. Y el segundo punto en cirugía, ya propiamente en la disección para preparar una resección traqueal, es determinar la inervación. Principalmente un nervio muy importante que es el laringeo recurrente, que como todos sabemos son ramas directas del nervio vago, ¿sí? Del lado derecho podemos ver, aquí viene el nervio vago y vemos la salida del nervio laringeo recurrente, como recurre, entre comillas, de manera anterior al tronco branquiocefálico, ¿sí? Entonces cae por la subclavín y va hacia arriba y se mete al surco traqueosofágico propiamente. Y del lado izquierdo, el nervio es igual una rama del nervio vago y recurre de manera anterior y hacia atrás del callado de la aorta y sube por igual al surco traqueosofágico. ¿Por qué es la importancia de este nervio? Bueno, pues porque es el nervio que irriga las cuerdas vocales, entonces siempre se debe de preservar. En el caso de una lesión de ellos, pues es igual a una parálisis de una de las cuerdas, y pues si los dos están lesionados, puede llegar a ser una catástrofe. Bueno, pues tenemos un cierre de las cuerdas y el paciente pues no solo no va a poder hablar, sino pues no va a poder respirar porque se cierran las cuerdas y pues hay que hacer una traqueostomía. Entonces aquí siempre es importante tener esto en cuenta. Los maestros tradicionales de la cirugía de tráquea siempre han mencionado que mientras se mantenga uno en la dirección, en la cara anterior y pegado a la tráquea, lo mejor es no ver el nervio, ¿sí? Cuando vamos haciendo la disección cortante, el tejido se va despegando, se va liberando, y lo que pasa con el nervio laringeo recurrente es que va quedando hacia atrás y hacia abajo. Nos vamos alejando de él. Esta otra imagen me gusta porque ejemplifica cómo penetra los vasos sanguíneos, cómo de la irrigación que es lateral, como mencionamos, en las paredes de la tráquea, pero una vez que ingresa hacia las paredes, se establece un lecho capilar, ¿sí? De manera circunferencial en toda la pared de la tráquea. ¿Sí? Entonces, esto explica mucho de la fisiopatología del tipo de lesiones de estenosis, como en esta otra imagen, donde tenemos una estenosis que se establece casi al nivel del tercio medio de la tráquea por una presión de los globos que están asociados a las cánulas orotraqueales, aunque actualmente son globos diferentes a los de etapas iniciales, que ahora son de baja presión. No obstante, se deben de calibrar y se deben de vigilar, ¿sí? La presión arterial a nivel de estos vasos sanguíneos es de 30 milímetros de mercurio, y la presión del manguito que esté por arriba de esta va a causar una isquemia. Otro tipo de lesión se da a nivel de aumento de la presión en los capilares venosos, que aquí menciono que es de 18 milímetros de mercurio, ¿sí? Y un aumento de la presión lo que va a generar es una congestión a nivel de la pared de la vía aérea.
esa congestión condiciona edema y un síndrome compartimental, entre comillas, pero a nivel de la vía aérea, que va a disminuir la irrigación, ¿no? Entonces, la fisiopatología de una de las causas más frecuentes de estenosis traqueal relacionada con el aumento de la presión de los tubos, de los globos de los tubos orotraqueales que a veces no son vigilados, ¿no? Hay un concepto muy básico que es la presión de oclusión mínima, es decir, con cuánto aire, con cuánta presión debes de insuflar un globo. La respuesta es muy sencilla, o sea, aparte de conocer estos conceptos de la presión normal, es cuando no se presente una fuga con el ventilador, por ejemplo. O sea, hay pacientes que si tú les insuflas con 5 milímetros, 5 cc de aire, el paciente no tiene fuga. Y se deben de abandonar esas prácticas donde de manera convencional se recomendaba, entre comillas, insuflar con 15 o 20 cc sin ninguna medición de realmente la necesidad de una presión tan alta para evitar una fuga, ¿no? Cuando con menos cantidad de aire se puede conseguir. Es algo muy básico. Hay otros tipos de lesiones, ¿sí? Relacionadas directamente a la realización de una traqueostomía, ¿sí? Eso también es bien importante. Actualmente se recomiendan traqueotomías de manera longitudinal, sin necesidad de retirar un colgajo de cartílago, que eso era una práctica frecuente, que quitaban un ribete de 1 centímetro de cartílagos y entonces dejan una solución de continuidad que tiene que ser sustituida con tejido conectivo. Otro tipo de lesiones también la provocada por el tubo de la zona orotraqueal, que a veces da lesiones a nivel intersuperior. Estas son más complejas de, este, de reparar. Y en COVID, por ejemplo, uno de los mecanismos de lesión frecuente es a nivel de la subglotis, a nivel del cono. Esto se ha estudiado incluso en pacientes con un solo evento de intubación. Pueden generar una estenosis después del mismo trauma que se ocasionó y sobre todo cuando existe contaminación u acumulación de tejido inflamatorio relacionado con la estadía prolongada del tubo. De ahí la importancia en pacientes que van a estar o que se determina que van a estar mucho tiempo bajo ventilación mecánica, realizar. Muy bien, entonces una vez que identificamos a un paciente que tiene una estenosis traqueal, ¿sí? Y que puede ser tributario a realizar esto, que es la resección de un segmento enfermo, preservar el segmento proximal sano y el segmento distal sano para volverlo a unir y que el paciente tenga nuevamente la continuidad. En general es de preferencia en pacientes jóvenes, ¿sí? Delgados, que tienen cuellos largos, ¿sí? Sobre todo el cirujano que empieza con sus prácticas son los pacientes que debe de escoger y evitar sobre todo pacientes mayores, diabéticos, con cuellos cortos, obesos, son mucho más difíciles de realizar las resecciones traqueales. Generalmente una longitud de la estenosis de 2 hasta 4 centímetros es lo ideal, principalmente 2 centímetros, para que no haya tanta tensión en los cabos de la anastomosis. El estado nutricional es importantísimo. Pacientes crónicos, ventilados, etcétera, que están saliendo de la terapia intensiva, muchas veces tienen bajas las proteínas, tienen hipoalbuminemia y hay que recordar que la cirugía de la tráquea implica una anastomosis, es decir, volver a unir los cartílagos y es un fenómeno de cicatrización. Si tenemos un déficit de las proteínas, vamos a tener un problema a este nivel. Entonces, no es el mejor momento para hacer una resección. La estabilidad de la vía aérea también, pacientes en los que están con mucha inflamación y mucha malasia, que eso es como reblandecimiento de los cartílagos, tampoco son candidatos en ese momento, ¿sí? Todo esto
Es importante saberlo porque cuando tú haces la evaluación del paciente con una lesión, vas poniendo tus palomitas o vas poniendo tus tachecitos. Entonces, el paciente que tenga, por ejemplo, aquí 4 palomitas, ¿sí?, que es joven, que tiene una estenosis intermedia, no muy alta, no muy baja, que no es muy larga, que está bien nutrido y que no tiene traqueomialgia asociada, es un paciente que de entrada dices, este paciente lo podemos operar. La técnica, bueno, rápidamente lo que hacemos es una incisión, que siempre es un abordaje cervical, una incisión tipo coja, 2 traveses de dedo por arriba de la horquilla esternal. Hacemos nuestra incisión, se incide la piel, el músculo cutáneo del cuello, alias el platismo. eh, Buscamos la línea media y separamos los músculos pretiroideos. Y es frecuente encontrar la cara anterior de la tráquea. En la práctica encontramos muy frecuentemente el istmo de la tiroides. Yo en lo personal, sobre todo cuando van a hacer reparaciones muy altas, hago una división del istmo de la tiroides y tengo acceso a una vista completa de lo que es el cartílago cricoides, ¿sí? Aquí entran los cricofaringios. Aquí es importante recordar que en el surco traqueoesofágico, ¿sí?, discurre el laringio recurrente y a nivel del cricofaringio, ¿sí?, en la parte lateral del cartílago cricoides ingresa el laringio recurrente hacia la cuerda. Entonces nuestra disección, sobre todo cuando vamos a hacer resecciones altas, debe estar en la cara anterior del cricoides y de la tráquea, ¿no? Algo que hacemos una vez que se hace la división, colocamos un tubo armado o un tubo anillado, que es un tubo flexible para ventilación en el segmento distal, ¿sí? Le pasamos el tubo al anestesiólogo, lo conecta a la ventilación y mientras nosotros hacemos toda nuestra disección superior, la resección, etcétera, el paciente está estable porque se está ventilando de manera distal y el anestesiólogo también es feliz. En la vida real así es como se ven algunas de las resecciones complejas. Podemos ver aquí hubo que quitar todo lo que es el cono de la tiroides y prácticamente todo lo que es la cara anterior del cricoides, ¿sí? Y aquí estamos anastomosando principalmente al cartílago tiroides. Entonces es una resección muy, muy alta con una laringotraqueoplastía. Más adelante vamos a ver algunas de las perlas en otro webinar sobre la cirugía de la tráquea, es decir, qué tipo de suturas se deben utilizar, dónde colocar los puntos, por ejemplo. De entrada, hay grupos, de manera tradicional siempre utilizaron el Vicryl 3 ceros, para realizar las anastomosis, dejando los nudos por fuera, pero también ya hay grupos que utilizan monofilamentos absorbibles como el monocril o el PDS, también 3 ceros. En lo personal, no me gusta porque es más cortante y estamos hablando del cartílago, en ocasiones se llega a desgarrar y ya en estudios clínicos controlados ya se ha determinado que no hay realmente una diferencia. Eso lo vamos a ver más adelante en otro webinar, que es el objetivo de esta serie. Pues tenemos las resecciones traqueales simples, que son las que se recomiendan en un cirujano que empieza a hacer su curva en cirugía de tráquea. Lo que recomendamos, como todo, es que tenga un mentor, algún cirujano que ya tenga cierta curva, con más de 50 procedimientos a nivel de la vía aérea de resección, para que lleve de la mano al nuevo prospecto. Generalmente se recomienda esto, que sean segmentos enfermos no tan largos, ¿sí?, de preferencia de 2, 3 anillos traqueales, ¿sí?, y sobre todo a nivel del tercio proximal, pero donde tengamos de manera ideal los 2 primeros anillos traqueales sanos, ¿no? En este caso tenemos 3 anillos traqueales sanos de manera proximal,
lo cual nos da opción de retirar este segmento enfermo. Y como ven, vamos a tener sobre todo, sin necesidad de hacer mayor plastía, eh, la, este, el segmento proximal lo vamos a tener de una manera equidistante y uniforme con el segmento distal. No hay que hacer mayor plastía y vamos a tener una anastomosis sin tensión, que es el otro objetivo, ¿no? Como en cualquier anastomosis, ¿sí? Como podemos ver, los hilos quedan por fuera. En ocasiones, cuando hay que hacer resecciones de una longitud mayor de tráquea, por ejemplo, de 6 a 8 centímetros, lo que tenemos que hacer para liberar la tensión son maniobras de liberación, tanto de la laringe como del mediastino. Entonces, eso ya se vuelve un poquito más complejo, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos donde hay unas estenosis longitudinales mayores, ¿sí? Aquí tenemos dos opciones. En general se considera que tú puedes resecar hasta el 50% de la tráquea, ¿sí? Y te da la anastomosis sin tensión. Para esto tienes que ir muy arriba a liberar lo que es todas las parte del sostén de la laringe. Tienes que ir a liberar tensión en el cuello, hacer un flap muy alto y a nivel inferior tienes que ir a liberar los ligamentos a nivel de la carina, ¿sí? Que son las maniobras de liberación mediastinal. Entonces esto te quita tensión para hacer una resección muy larga, eh, te dé la anastomosis sin tanta tensión. Sobre todo en niños tenemos la que es la plastía por deslizamiento, ¿sí? Se utiliza en estenosis complejas muy largas, que es algo que pasa muy frecuente en la edad pediátrica, sobre todo relacionado a patología infecciosa inflamatoria. Entonces, lo que se ha recomendado aquí es hacer una división, ¿sí? de la estenosis y hacer una incisión longitudinal en el segmento distal de manera anterior y una incisión longitudinal en el segmento proximal de manera posterior. Entonces, aquí lo que nos va a dar es una plastía. Lo que hace este tipo de incisión es abrir el diámetro que está perdido o que está cerrado, ¿sí? Y una vez que tú haces tu anastomosis, lo que estás haciendo es aumentar el diámetro, como aquí se puede ver, de la vía aérea, sin necesidad de sacrificar este tejido cartilaginoso, ¿no? Entonces, estos son y se requiere bastante experiencia en esto, porque vean, a veces el tipo de anastomosis es muy larga, ¿sí? Sobre todo la parte posterior también requiere la colocación muy adecuada de los puntos, que más adelante veremos algún video en el siguiente webinar para entender este punto, ¿no? Y en el caso de las lesiones muy altas, sobre todo cuando se hizo una traqueostomía muy alta que involucró la pérdida del cricoides, esto sobre todo fue muy frecuente ahora en COVID, donde bueno, por el temor y la precaución de no infectarse, sobre todo cuando uno hacía los procedimientos con todo el equipo encima, cuando pues todavía no sabíamos realmente qué tan necesario o no era utilizar el traje y las caretas. No teníamos una adecuada visibilidad, los gogles se empañaban, etcétera, etcétera. Entonces fue frecuente que se hicieron traqueostomías muy altas, ¿sí? Y donde se perdió el cricoides. Esto desafortunadamente da lugar a estenosis subglóticas, que son muy frecuentes y que desafortunadamente, como son muy altas, incorporan o ponen en peligro la integridad de las cuerdas vocales, pues muchos de los cirujanos lo que han optado es por dejar una traqueostomía definitiva. Debemos de saber que existe la traqueoplastía alta o tipo Pearson, donde hacemos la resección anterior del cricoides, ¿sí?
retiramos todo el tejido cicatrizal, incluso el cono por debajo de las cuerdas, ¿sí? Y hacemos un flap de este tipo el segmento distal de la tráquea y lo anastomosamos en ocasiones de manera telescopiada, entre comillas, el cricoides y al cartílago tiroides, ¿no? A veces esta anastomosis se llega a hacer con alambre de titanio, ¿sí? Alambre quirúrgico, de un calibre menor, del 2 principalmente, para tener mayor firmeza, sobre todo al atravesar el cartílago. Y para terminar, solo mencionar que ya hay bastantes grupos, afortunadamente, en el mundo con una experiencia importante en resecciones traqueales. Por ejemplo, Wright, que es el líder de un grupo que actualmente tienen ya más de 1500 procedimientos. Mi intención aquí es mostrar que cuando tú estudias a los grupos que se dedican a esto, hay gente que ya genera cierta experiencia. El largo de las resecciones es variable, ¿sí? Pero en general siempre son entre 2 y 3 centímetros, ¿sí? Las complicaciones no son infrecuentes. Hay gente que tiene complicaciones mayores. Mayores se definen, por ejemplo, sangrado y sobre todo restenosis, que son las presencias de complicaciones a nivel de la anastomosis. Muchos tienen restenosis hasta del 45%, o sea, lo cual no es nada despreciable, llama la atención. Y por eso es importante establecer una clínica de tráquea o de cirugía de la vía aérea, porque muchos de esos pacientes, la estenosis no es como tal una falla del procedimiento. Muchos pacientes tenían una luz inicial cuando tenían el problema de 2 milímetros, y después de la cirugía algunos pacientes llegan a restenuzarse, pero tienen una luz de 8 milímetros, 1 centímetro. Con eso respiran muy bien, pero esos pacientes se pueden recuperar, se pueden rescatar sin mayor problema con una serie de dilataciones o con la colocación de un stent, que a veces lo tienen 1 año. A muchos de la estenosis se relaciona con un proceso inflamatorio, sobre todo cuando operamos a pacientes que están recientes del evento traumático, del evento infeccioso, y no le dimos el tiempo para limitar la inflamación y que el tejido esté más adecuado para hacer la reparación. Estos pacientes se llegan a salvar con un stent, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es variable la presencia de restenosis y en algunos casos también de isencia. Y la mortalidad en general se reconoce que es de 1%. Entonces ya estamos hablando de algo importante, porque pues, de 100 pacientes que tú operas, un paciente llega a fallecer por el procedimiento, ¿no? Por alguna situación que está relacionada a lo que se hizo durante la cirugía. Entonces podemos decir que la estenosis traqueal benigna es la indicación más frecuente de resecciones de la tráquea. Debe establecerse un algoritmo de diagnóstico, establecer clínicas de cirugía de la vía aérea, donde se incorporan no solamente los cirujanos, sino los neumólogos, ¿sí? El broncoscopista, ¿sí? El equipo de anestesia es básico, y también el médico que sigue en el postquirúrgico a los pacientes. No hay que olvidar que es una cirugía electiva. El paciente tiene que salir extubado de la sala. Había muchos tabús, muchas tradiciones en cirugía de la vía aérea donde el paciente tenía que salir a la terapia intensiva dormido y estar intubado durante 5 días para ferulizar la reparación. Eso actualmente no es recomendable. Se ha visto que las diferencias de presión que se generan por un paciente intubado hacen mucho daño a nivel de la anastomosis y se asocian con mayor índice de complicaciones. Entonces se debe establecer el mejor momento de la reparación. Insisto, la cirugía es selectiva. La restenosis es una complicación frecuente y debe tomarse en cuenta. Generalmente los pacientes, una vez que se operan, tienen un seguimiento. Se recomienda hacer una broncoscopía de revisión al mes
que es el pico, vamos a decir, importante por la incidencia mayor de restenosis, donde tú puedes intervenir para evitar que se haga una estenosis mucho mayor y que el paciente vaya a llegar de urgencias, por ejemplo, por una falla en la cirugía, ¿no? Recuerda que muchas de estas restenosis es por el proceso, el fenómeno propio de la cicatrización. El cartílago, cuando sana, lo primero que tiene que hacer es reblandecerse, ¿sí? Entonces, si tienes cartílago con traqueomalacia o cartílago abajo, pero no arriba, me refiero cuando haces resecciones muy altas, entonces la anastomosis va a tener poco soporte y debes de esperar o estar muy atento de que puede tener una anastomosis primaria con una estenosis y te anticipas. Entonces, por eso todos los pacientes deben revisarse. Yo en general los reviso a las 3 semanas de la cirugía, ¿sí? Para poder actuar en el caso de que haya algún tipo de problema de este tipo. La morbilidad es variable, debe tenerse en cuenta y bueno, pues que siempre ya hay una mortalidad del 1%. Pues les agradezco mucho, les quedo abierto a preguntas si hay alguna. Excelente ponencia, doctor. Muchísimas gracias por el tema que nos trajo el día de hoy. Interesantes gráficas. La explicación, pues bueno, ¿qué le digo? Genial. Por acá no tenemos preguntas, solo tenemos, ok, por acá nos están llegando. Annalise de Padua, dar las gracias por la invitación a la charla, muy interesante, muchas gracias. El doctor Juan Carlos Loranca, bienvenido doctor, un gusto saludarlo. Él nos dice, tiempo entre diagnóstico y cirugía o traqueostomía y cirugía. Bueno, es variable. En general, pues yo lo que le puedo decir al doctor Rojas es que generalmente cuando te presentan un paciente con una estenosis que está en una terapia intensiva, no debes de pensar en una resección de manera pronta, ¿sí? Es un paciente que generalmente acaba de salir de intubación, que tiene bastante inflamación, muchos pacientes están infectados, están desnutridos. En ocasiones, en este tipo de enfermos, cuando tienen una estenosis establecida, lo más importante es rehabilitarlos. Entonces, muchas veces en ellos lo que hacemos es una traqueostomía temporal a nivel del sitio de la estenosis para no que se desteten del ventilador, que respiren, que se nutran, que se vayan a la casa con la traqueostomía. Por esto es muy importante también, como parte de la clínica de vía aérea, debe haber una clínica de traqueostomías que eduque a los familiares y al mismo paciente en el cuidado y manejo de una cánula de traqueostomía. Generalmente lo que se ha estudiado es que cuando el paciente tiene una albúmina mayor a 3.5 y sobre todo que ha ganado peso, o sea, que sumó, entonces el paciente ya está listo para ser llevado a una cirugía de vía aérea, ¿no? Entonces, cuando al paciente lo conoces en el consultorio y que el paciente ya tiene un año en promedio con la cánula de traqueostomía, generalmente ese paciente no vas a tardar tanto en proponerle un procedimiento, ¿no? Generalmente te vas a dar cuenta que llega ya caminando, ¿no? El paciente come, el paciente incluso retoma sus actividades y entonces, vamos a ir de que lo diagnostiques ahí. Hay pacientes que a las 2 semanas los estás operando, si es que ya, que generalmente a veces es menos lo que te toma hacer el abordaje inicial, como mencionamos, el estudio de imagen, el estudio endoscópico, para que tú planes qué tipo de resección vas a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que son los dos escenarios, el paciente hospitalizado de la terapia que debes de darle chance, o sea, no lo veas hasta dentro de un año, y el paciente que por el contrario ya pasa por todo ese fenómeno, generalmente lo ves en el consultorio y de una manera pronta, a las 2 semanas, un mes, ya lo estás operando. Súper bien, doctor. Por acá tenemos una manita levantada. Doctor Argote, ¿puede por favor quitar su mute? Doctor Jacinto, quiero agradecerle y
felicitarlo por su excelente presentación. También digo, yo sé de primera mano que tienes una de las mejores experiencias y en reconstrucciones complejas, además con su experiencia y entrenamiento en ECMO, en circulación cardiopulmonar, pues eso te lleva un paso más adelante que cualquier otro equipo de reconstrucción de vía aérea en el país. Y una pregunta, ahora con el problema que hubo del COVID y todas las canulaciones y esto, ¿vieron alguna diferencia en cuanto a traqueostomías percutáneas versus traqueostomías abiertas? ¿O cuál fue su impresión acerca de esto? Gracias, ¿eh? No, muchas gracias Marcelo por tus comentarios. Y sí, es una pregunta muy, muy padre porque, o sea, ¿cómo lo vimos? Lo hemos comentado con algunos colegas que nos dedicamos a esto de la cirugía torácica. Eh, Fue muy interesante cómo lo que hacía el centro hospitalario previo a la pandemia era lo que prevaleció. Es decir, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ellos casi todas las traqueostomias son percutáneas antes de la pandemia y fue lo que hicieron durante la pandemia. O sea, tenían ya tan estandarizado su procedimiento que lo hacían de una manera expedita y de una manera segura. Entonces fue lo que ellos hicieron. Por otro lado, en los centros hospitalarios, donde no había un entrenamiento en traqueostomía percutánea, y menciono nosotros, o sea, nosotros en el Centro Médico de la Raza fuimos un poquito híbridos, porque habíamos cirujanos que teníamos el entrenamiento de traqueostomía percutánea, y entonces lo hacíamos muy rápido, y estábamos muy habituados a hacerlo así, pero ahí sí había cirujanos de mucho tiempo ahí en el hospital que se habituaron sobre todo en la práctica de la traqueostomía en los pacientes de la terapia intensiva en hacerlo ahí en su cama de manera abierta, ¿no? Entonces, lo que nos tocó ver es que, de acuerdo al centro hospitalario, prevaleció lo que se hacía de manera previa. Creo que el fenómeno principal que se detectó es que había muchas lesiones durante las traqueostomías, porque el personal, en este caso, tenía muchas dificultades, sobre todo de visibilidad, con el equipo que se utilizó, sobre todo al principio de la pandemia. Mencionábamos que se empañaban los gogles, a veces había gente que no podía respirar bien con las máscaras, etcétera. Y bueno, también la iluminación era un problema frecuente. Entonces, ahora, algo de lo que estamos viendo en los servicios de urgencias, sobre todo en los hospitales del IMSS, en las UMAES, lo que se ha reportado, es por lo menos vemos 5 pacientes al mes en promedio con estenosis traqueales post-intubación. Entonces, es algo que sigue sucediendo, ¿no? No se ha terminado y lo que tenemos ahora es muchos de esos pacientes que vienen de otros hospitales, pero ahora con traqueostomías, ¿no? Ya tienen están cumpliendo 2 años con traqueostomías, portadores de traqueostomías, por efecto de la pandemia, ¿no? Entonces es lo que hemos visto en relación a ello. Genial, doctor. Pues muchas gracias. Por acá el doctor Juan Carlos Rojas le deja saludos y le agradece. Tenemos otra pregunta. En caso de estenosis subglótica, ¿qué compromete cricoides? Valorando riesgos, beneficios, ¿vale la pena realizar laringotraqueostoplastia o quedar de forma indefinida con traqueostomía? Indudablemente siempre este tipo de pacientes, cualquier cirujano de tórax debe reconocer que es la estenosis más compleja, ¿no? La subglótica. O sea, no es una broncoscopía
ves las cuerdas que se mueven, pero lo que ves inmediatamente abajo es tejido cicatrizado y está cerrado. En general, esos pacientes ya tienen una traqueostomía, ¿no? Eh, y siempre está el peligro, ya lo hemos mencionado, del daño a las cuerdas, sobre todo en estenosis tan altas. Y bueno, sobre todo que desafortunadamente hay poca oportunidad de desarrollar recursos humanos competentes en cirugía de vía aérea. Es un poquito complejo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo intentamos, sobre todo cuando vemos pacientes jóvenes, ¿no? O sea, tenemos pacientes con traqueostomías, entre comillas, pues de que ellos consideraban permanentes, 5 o 6 años portadores de traqueostomía, que pues lo único que se les hace en los hospitales es cambiar por una cánula nueva, poner una cánula metálica, pero el paciente, pues la calidad de vida es muy mala, ¿no? Debe de traer, pues en el caso de las mujeres siempre traen una mascada, en el caso de los hombres, bueno, pues a veces traen algún tipo de bufanda, etcétera, y se han habituado a veces a estar así, pero mucha gente llega desesperada de, bueno, ¿hasta cuándo, no? Entonces uno debe de determinar qué tipo de paciente es, sobre todo si es un paciente joven con una calidad de vida que se ha deteriorado por la presencia de traqueostomía, indudablemente debe de intentarse, ¿sí? Una cirugía bien preparada, o sea, donde tú determines que la valoración por otorrino, por ejemplo, las cuerdas se mueven bien, ok, entonces tengo movilidad, ¿no? O si no se mueve una cuerda, bueno, tienes que tratarla primero y que otorrino te dé luz verde y diga, bueno, vale la pena yendo, o sea, siendo directo con la pregunta que están haciendo, ¿no? O sea, de qué tanto vale la pena, tú tienes que determinar eso. Y no solo es de que, bueno, pues lo voy a hacer porque pues, está joven, ¿no? No, tienes que tener que efectivamente la empresa que vas a emprender y todo el gasto humano y las horas de quirófano, porque son aproximadamente 4 hasta 6 horas en una cirugía de ese tipo, va a conllevar a un beneficio del paciente. Entonces, así lo empiezas a hacer. Eh, Muchas veces cuando quitas la cara anterior del cricoides, inmediatamente tienes acceso a todo lo que es el tejido cicatrizado. Puedes sobre la marcha ir retirando, resecando y vas valorando si tienes un tejido residual donde te puedas anastomosar, ¿no? De completar como tal la anastomosis, se tiene que tomar en el transoperatorio, durante el procedimiento, ¿no? Pero al menos tú sabes que ese paciente que estás intentando reconstruir para que vuelva a respirar sin la presencia de una cánula de traqueostomía, al menos tiene movilidad de las cuerdas, tiene tejidos adecuados, tiene buena irrigación, está en ausencia de infección. Y yo creo que cuando esta pregunta se lo haces a alguien que tiene una traqueostomía por más de 2, 3 años, y normalmente te va a decir, si voy a volver a hablar y si voy a respirar, intentémoslo. O sea, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, es otra cosa cuando hay un daño muy arriba, donde las cuerdas ya no se mueven, pues ahí la verdad es que no, no ves opción y pues hablas con el paciente y a veces sí se tiene que tomar esa decisión de que las probabilidades de una reconstrucción no son reales. Genial, doctor. Pues muy bien. Por acá Leticia López nos pregunta, bueno, le pregunta, con la recesión de tráquea, ¿qué calidad de vida se tiene? Muy buena, o sea, como revisamos el tema, hay diferentes tipos de resección. Pues es una resección simple, sobre todo que tienes tejidos, los primeros 2 anillos traqueales sanos y que resecas un segmento muy corto. La verdad es que te da para una anastomosis, una unión de la tráquea sin tensión y con buenos tejidos, y en general el paciente tiene muy buen pronóstico. Estamos hablando de que es un paciente que se opera, es una cirugía de un par de horas, sale extubado a su cama, lo vigilamos 72 horas en el hospital
El paciente al siguiente día toma líquidos, ¿sí? Al tercer día ingiere una dieta blanda y el paciente está respirando. Lo destetamos del oxígeno, ¿sí? No debería de haber una razón por la cual esté dependiente de oxígeno. Y después de 72 horas el paciente se va a su casa. Lo citamos a la semana. ¿Sí? Empieza rehabilitación. Después de la semana empieza con rehabilitación de los músculos del cuello, sobre todo porque de manera inicial la posición debe ser en flexión. Entonces, el mantener esa posición los primeros días causa cierto grado de contractura, pero que no ha sido mayor problema porque la semana empiezan a tener una posición del cuello de manera neutra. Pero después de un mes de rehabilitación, prácticamente el paciente está respirando, ya no tiene una traqueostomía, ¿sí? Un muy buen porcentaje, que es arriba del 80% en la experiencia que nosotros tenemos, no va a requerir un procedimiento adicional. Y en el 20% restante que sí lo requiere, bueno, con un procedimiento, vamos a decir, de menor invasión, como es una dilatación por broncoscopía, podemos recuperar la cirugía que hicimos, ¿no? Entonces, en este tipo de cirugías, la calidad de vida es muy buena. Hay pacientes un poco más difíciles, sobre todo cuando hay una resección de una longitud mayor del tejido traqueal, que hay cierta inflamación, los conceptos que repasamos, que el tejido no está al 100% como quisiéramos. Hay algunos pacientes que todo el año, al menos una vez al mes, o una vez cada 2 meses, tenemos que estarlos dilatando. A veces algunos ponemos un stent, pero ahorita ya tenemos una serie con 20 pacientes instrumentados que se restenozaron después de una cirugía de resección traqueal, que al año tienen una patencia de la vía aérea de entre 1 y 1.2 centímetros y que están respirando de manera espontánea. Entonces son pacientes que se recuperaron de una restenosis, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a pensar que vale la pena, porque a final de cuentas el paciente puede terminar con una adecuada calidad de vida, ¿no? Que es no tener que estar instrumentándose y no tener que tener una traqueostomía. Genial, doctor. Pues es correcto. Lo más importante es que el paciente pues quede bien, contento y que efectivamente algo bien importante que dijo usted, él comenta que vale la pena, ¿no? Que lo volvería a hacer. Entonces, 100% es recomendable. Por acá le dice, excelente ponencia, doctor. La misma persona es que pone Anonymous, les agradeceríamos que pusieran bien su nombre porque, bueno, no sabemos. Tiene 2 consultas. Él dice, ¿existe un porcentaje considerable de casos donde haya una recurrencia de la esternosis? Y la segunda dice que en su trabajo han tenido 2 casos de pacientes que han presentado una complicación por la recesión traqueal, que fue de incidencia de la esternosis. Él pregunta si hay algunas pautas que se puedan tener en cuanto para evitar o migrarlas. Sí, digo, para ser un poquito más corto en la respuesta por temas del tiempo, generalmente el paciente de alto riesgo es es el de la estenosis muy alta. La estenosis subglótica es el tipo de pacientes que debes de cuidar y esperar una incidencia no despreciable de restenosis. Muchos de los pacientes que hacemos con resección laringotraqueal, una vez que terminamos la anastomosis, colocamos un stent en algunos pacientes y lo dejamos ahí 6 meses, porque sabemos que el reblandecimiento que tienen a nivel de anastomosis, al mes va a estar colapsada la unión que se hizo, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes son, como mencioné, los de estenosis mucho más altas.
son los que estamos vigilando. Casi otros factores ya los tenemos un poquito a un lado. ¿Por qué? Porque ya no operamos pacientes que están desnutridos, no operamos pacientes que están infectados, ¿sí? En todos estos pacientes que están muy debilitados y que tienen una estenosis y están comprometidos, utilizamos otros tratamientos como los que mencioné, ¿no? Los dilatamos, les ponemos stent, algunos les hacemos traqueostomías temporales y los preparamos para llevarlos a una cirugía de resección traqueal. Hemos tenido casos donde sí, incluso en pacientes con anastomosis que parecerían ser en el papel más sencillas, hemos llegado a tener dehiscencias, ¿sí? Pacientes que en el posoperatorio inmediato a los 2 días tienen enfisema subcutáneo cervical. Un paciente de ese tipo, la incidencia de restenosis es muy alta, sobre todo cuando tiene presencia de enfisema. Esto quiere decir que hay una solución de continuidad a nivel de la unión y esto genera mucha inflamación y colonización, ¿no? Entonces, indudablemente, yendo a la otra parte de la pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? No es escoger bien al paciente, es preparar bien al paciente, que llegue bien nutrido, que llegue sin infección, estar seguros de que la calidad de los tejidos en ese momento va a ser lo mejor que va a tener ese paciente, ¿sí? La técnica quirúrgica es algo muy importante, seguir los principios de la circulación a nivel de la vía aérea, ¿sí? Evitar la tensión en la anastomosis, utilizar el material de sutura adecuado, ¿sí? Actualmente ahí tenemos ya Vicryl medicado, ¿no? De un calibre adecuado, que son 3 ceros principalmente. Hay algunos grupos donde de manera tradicional hacían durante la técnica, ponían los postes con seda del cero. Nosotros ya no lo hacemos. Yo cuando me entrené me tocó todavía este tipo de prácticas, pero pues generan mucha inflamación, ¿no? El tipo de suturas. Entonces, esa es la otra parte, que con la técnica tú tratas de limitar este tipo de problemas, y la otra pues es la tensión que se genera en la anastomosis. Los pacientes donde pues, nosotros hemos resecado el 50% de la tráquea en un par de pacientes, tuvimos que rescatarla incluso estuvo algún tiempo una cánula de Montgomery, después la tuvimos que dilatar, pero al final de cuentas la recuperamos y ahora está bien. Es un caso que tenemos ahí pendiente por reportar, porque es se ve muy bonita la reconstrucción y como tiene una tráquea bien cortita, ¿no? O sea, la señora tiene una tráquea de 6 centímetros, ¿no? Pero respira bien. Genial, doctor. Pues muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias, y por acá le dejan muchas felicitaciones. Ya por tiempo enviaremos un par de preguntas que tenemos por acá, y se las enviaremos a usted para que nos haga favor de contestarlas vía correo. Y pues bueno, por nuestra parte es todo. Un gustazo tenerlo aquí con nosotros, y pues volvamos pronto por acá. Cuídese mucho, que tenga bonita noche, doctor. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Saludos a todos. Con gusto, doctor. Cuídese mucho. Un abrazo. Buenas noches a todos. Por nuestra parte, el día de hoy es todo. Esperamos tenerlos por acá pronto. No olviden cuidarse mucho, y pues bueno, a todos que tengan muy buena noche. Hasta la próxima.